Lo primero, darles la bienvenida a la segunda cátedra Norbert Lechner del año. Ahora contamos, lo que es una suerte, con la presencia de Javier Aullero, que accedió desde el primer momento a la invitación y quien ya ha demostrado una generosidad intelectual bastante descollante, participando en una serie de actividades. Javier Aullero es profesor de Sociología Latinoamericana en la Universidad de Texas at Austin, donde además dirige un laboratorio de etnografía urbana. Es autor, coautor y editor de 15 libros en inglés y en castellano, algunos de ellos publicados por las editoriales académicas más prestigiosas del mundo, como Princeton University Press y Oxford University Press. Entre los libros escritos por Javier Aullero, disponibles en castellano, me limito a eso, pueden mencionarse La política de los pobres, Las prácticas clientelísticas del peronismo, Pacientes del Estado, Inflamable, Estudio del sufrimiento ambiental y La zona gris, violencia colectiva y política partidaria en la Argentina. Si bien el trabajo de Javier Aullero se ha concentrado en la Argentina y en segundo lugar en América Latina, últimamente también ha incursionado en el estudio de la vida cotidiana y el mundo del trabajo de la población más desfavorecida de Estados Unidos, siendo el caso de estudio la ciudad de Austin, que es donde vive. Entre otras características, el trabajo de Javier Aullero se distingue por dar cuenta de la vida de grupos sociales destituidos, de hombres y mujeres confinados a las villas miseria, expuestos a la violencia policial, al desempleo crónico, a la carencia de servicios básicos, a la polución ambiental, a la estigmatización social y al desbarajuste de la convivencia que provoca el tráfico de drogas y la irrupción de bandas juveniles. Aullero se aproxima a esos territorios de relegación urbana, como dice Kant, combinando una etnografía meticulosa, absorbente, con una reflexión teórica que se nutre de distintas tradiciones, no todas alojadas en el campo de la sociología. Todo esto amalgamado en unos textos que se interrogan sobre la pertinencia epistemológica de su propia forma, sobre los pros y los contras de distintos estilos narrativos. Este ejercicio de reflexividad le ha llevado a desarrollar una escritura cubista, hecha de puntos de vista a la vez contrastantes y articulados, tal como corresponde a objetos de estudios irreductiblemente multifacéticos. Aullero pone la mirada en los rincones peor iluminados del discurso público y académico, y lo hace no solo para revelar lo omitido, sino también para desmontar estereotipos y referirse al sufrimiento físico y psíquico de los habitantes de las villas miseria, evitando tanto el desapego de una mirada clínica como la complacencia del miserabilismo. El trabajo de Aullero suele retomar, sintetizar y reorientar el trabajo académico previo. A veces estos giros responden al uso de metodologías hasta entonces subutilizadas en el campo de estudio que se propone cultivar. Por ejemplo, en el estudio de la política, o para ser más específico, de los agentes del Estado, de los activistas y de los líderes de partido. Sin desestimar la investigación documental en la prensa escrita, en registros judiciales o en reportes gubernamentales, Aullero ha coincidido con otros cientistas sociales en el empeño por estimular la aplicación del lente de la etnografía al mundo de la política. Aparentemente imbuido del convencimiento de que la etnografía es un método, pero también un arte sutil y un oficio que madura con el tiempo, Aullero esgrime su capacidad para observar con intensidad microscópica el funcionamiento de sus instituciones, el conjunto de prácticas que las sostienen y el sentido que las personas implicadas le otorgan a sus experiencias, individual y colectivamente, al momento de vivirlas y también al momento de recordarlas. Es importante señalar que la mirada microscópica, en el caso de Aullero, ofrece una vía de acceso a la dimensión singular de la experiencia, al mismo tiempo que remite a discusiones de alcance general y perspectiva comparada, como los efectos de la globalización, de la corrupción y de la implementación de políticas públicas de sesgo neoliberal. En esta oportunidad, tomando como punto de partida su trabajo etnográfico en las zonas más desatendidas de Buenos Aires, Javier Aullero se propone responder, más allá de esos casos específicos, cuáles son los lineamientos básicos de una sociología política de la violencia en los márgenes urbanos. Javier, tú. Bueno, gracias. Después de esa presentación creo que todo va a ser cuesta abajo, así que déjenme comenzar. ¿Esto funciona?
Déjenme comenzar primero agradeciendo a Evelyn, a Mayarí, a Alejandra y sobre todo a Carol, que no sé dónde anda, por mi estadía aquí. Y la misma, el pedido de disculpas anticipada, hace 20 y pico de años que trabajo en Estados Unidos y cada tanto se me escapa alguna palabra en inglés que no es por un deseo y más o menos consciente de distinción, sino que sencillamente trabajo en inglés buena parte de mi tiempo. Entonces la traducción inglés, argentino, español puede ser un poco a veces truculenta. Es realmente un honor para mí dar esta charla a la cátedra Norbert Lechner. Nunca conocí personalmente al profesor Lechner, pero sus escritos fueron centrales en mi temprana formación como sociólogo, allá cuando Argentina comenzaba a los tumbos su transición a la democracia. Libros como Estado y Política en América Latina, por ejemplo. Releyendo la introducción escrita por él para preparar esta charla y un poco sorprendido por la sincronía de la invitación, justo llega la invitación a la cátedra cuando estaba intentando mover el centro de mi atención de investigación hacia el Estado. Es difícil imaginar que este conjunto de autores que trabajaron con el profesor Lechner hace ya unos años haya podido avisorar el tipo de Estado del que voy a hablar hoy. Un Estado ambivalente y un Estado en franca colusión con organizaciones criminales. Y antes de meterme de lleno en este tema, y como otra pedido de disculpas, esto es un tema que nunca presenté en público hasta ahora. Es la primera vez que hablo sobre este tema y que un poco presento la evidencia con la que estoy trabajando ahora, así que todo lo que voy a decir es muy preliminar, si se quiere. Pero antes de meterme de lleno en este tema, quiero hacer una advertencia que no sé bien por qué todavía me veo obligado a hacer después de tantos años, y es una especie de suerte de defensa del oficio del etnógrafo. Durante más de 2 décadas me he acercado a temas de sociología política, el clientelismo, la acción colectiva, la violencia, el poder, la dominación simbólica, la marginalidad urbana. Desde lo que Clifford Geertz llamaba una extendida familiaridad, la que da la etnografía, con cuestiones extremadamente pequeñas. La vida cotidiana en un barrio, 2 mujeres, una sala de espera, una villa contaminada. Las mismas realidades que los cientistas políticos u otros sociólogos, pero en contextos más pequeños, más oscuros, más marginales, tanto más pequeños que quizá haga falta, como decía Clifford Geertz, sacarle las mayúsculas a esos términos como clientelismo, poder, etcétera, etcétera. Y digo esto un poco otra vez como defensa anticipada del foco que elegí para esta charla. Y el foco empírico es un barrio destituido en el conurbano bonaerense y una banda dedicada al tráfico de drogas, que se llama Los Monos, en Rosario, la tercera ciudad más grande del vecino país. Y aquí voy a utilizar a la banda y al barrio para hablar de un tipo de Estado que, repito, difícilmente podrían haber anticipado quienes colaboraron y quienes escribieron ese libro tan influyente que es Estado y Política en América Latina. Y déjenme comenzar, como solemos hacer los etnógrafos, con una historia proveniente del trabajo etnográfico en un barrio y con 2 breves diálogos extraídos de mi otra fuente de datos para la charla de hoy, que son escuchas telefónicas de una causa judicial, de 2 causas judiciales sobre narcotráfico. La primera es una entrevista que hicimos con un vendedor de drogas. Cuando empezamos traficando en Las Violetas, que es un barrio pobre cercano donde hicimos nuestro trabajo de campo, teníamos un arreglo con la policía. Todos los fines de semana venían a buscar el sobre, la coima. Los policías sabían que vendíamos drogas, pero no nos molestaban. Nos liberaban la zona. Si no les pagábamos cada fin de semana, ahí sí estábamos en problemas y terminábamos en cana, en la cárcel. Cuando nos movimos de barrio empezamos a vender más cocaína, mucha cocaína. Y sin darnos cuenta molestamos a la policía porque ellos ya tenían un arreglo con alguien que vendía ahí. Un día unos gendarmes querían saber cuál era nuestro problema con la policía y amenazaron con matarnos, pero en el momento en que supuestamente nos iban a disparar nos ofrecieron protección a cambio de que les pagáramos más.
Los gendarmes tienen más peso que la policía y nosotros estábamos con ellos. Empezamos a dominar el barrio, ¿viste? Todo depende del territorio en el que estés. Algunos para las policías, otros para las gendarmerías. Y esto, que nunca presenté, son 2 escuchas telefónicas que registran diálogos entre el líder de la banda de los monos, a quien llamo Murray para evitarme problemas legales, con un agente de policía a quien llamo Comelomo. Y el líder le pregunta al policía, en una escucha telefónica, ¿qué onda mañana? ¿No trabajan? A lo que su interlocutor, el policía, le contesta, sí, arrancamos a las 6. Hay como 12 órdenes de allanamiento. Ah, listo, le dice Murray, el líder, pero para el lado de nosotros no, ¿no? Segundo diálogo, Susana, el líder de una banda narco del Gran Buenos Aires ahora, le pregunta al comisario de la zona cuándo van a allanar la casa de su competidor. Susana, me andaba preguntando a ver si pasa algo con mi problemita. Y el comisario Alem le dice, sí, lo que pasa es que estoy esperando una orden de detención, es que no hay orden de detención de ninguno. Yo estoy esperando que el fiscal me la dé, ¿entendés? Durante las primeras décadas del siglo XX, la mayoría de los países de América Latina han sido testigos de un significativo aumento de la violencia urbana, convirtiendo a América Latina en la única región en el mundo donde la violencia letal, medida por tasas de homicidio, sigue creciendo aún sin estar en guerra. Esta violencia, buena parte de los analistas concuerdan, no se distribuyen de manera uniforme ni social ni geográficamente, sino que se concentra en los territorios en donde viven los pobres urbanos. Las favelas, las colonias, los barrios, las villas, las comunas. Los estudios científicos sociales han señalado una serie de factores asociados a este carácter cada vez más omnipresente de la violencia en los barrios de bajos ingresos. Algunos señalan la pobreza, otros el desempleo, buena parte la desigualdad, la fragmentación de los lazos familiares. Y últimamente la doble influencia de, por un lado, el comercio ilícito de drogas y por el otro, la frágil legitimidad del monopolio estatal de la violencia. Y lo que quiero hacer hoy es, basándome en evidencia etnográfica recolectada durante más de 30 meses de trabajo de campo en un barrio pobre de Buenos Aires, y en evidencia documental de casos judiciales que involucran una poderosa banda dedicada al tráfico de drogas, me voy a concentrar en la relación entre estos 2 últimos aspectos. Esto es, escudriñar las conexiones clandestinas que existen entre los participantes en el tráfico de drogas ilícitas y los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Por qué me parece importante diseccionar el contenido real de lo que se conoce como colusión policial criminal? ¿Por qué me parece importante rastrear el flujo de bienes, de información, de representación y de asesoramiento que circula entre agentes del Estado y miembros de las bandas narcotraficantes? Me interesa porque quiero hacer un triple argumento. En primer lugar, las relaciones ilícitas entre agentes de policía y miembros de bandas narco sirven a estos para lograr el cuasi monopolio en el uso de la fuerza sobre un territorio que es central para el comercio ilegal. En segundo lugar, este conjunto de relaciones clandestinas entre policías y miembros de bandas alimentan lo que se conoce como violencia sistémica, que caracteriza el mercado de drogas ilegales y contribuye así a la constitución de lo que Janis Perlman llamaba el guiso de violencia o el ambiente criminógeno en zonas pobres urbanas. Esto nos ayuda a entender por qué la violencia ha estado aumentando en América Latina. En tercero, quiero argumentar que la colusión fomenta lo que se conoce como cinismo legal, un cinismo legal muy generalizado entre los residentes de barrios pobres y violentos. Estos, los habitantes de zonas relegadas, comparten la creencia de que cuando se trata del narcotráfico, el Estado participa en lo que voy a denominar, a falta de un mejor término, adoptando una expresión de quien fuera de mi tutor de tesis, de Charles Tilly, una especie de desorganizada delincuencia organizada. Y lo que estos argumentos intentan hacer para aquellos quienes no les interesa, este es un esfuerzo que siempre tenemos que hacer quienes desde Estados Unidos estudiamos América Latina o Argentina o un barrio pobre, que es contestar a la pregunta para aquellos a los que no les interesa el caso, ¿qué van a aprender de esto? Lo que intento es expandir el trabajo sobre estas relaciones opacas entre participantes en el comercio de drogas y agentes del Estado y complejizar un poco la idea de racket, de grupo de protección patrocinado por el Estado. Quiero profundizar la comprensión de esa compleja conexión entre el comercio de drogas y la violencia sistémica,
escudriñando esta participación clandestina de los actores estatales que sobre la que comencé a sospechar o que intuí cuando escribí La Zona Gris, relaciones clandestinas que alimentaron los saqueos del año 2001 en Argentina, y que son insinuadas, pero creo que no muy bien captadas cuando se habla de frágil legitimidad en el monopolio de la violencia. Y por último, quiero especificar una fuente más accesoria de lo que se conoce como cinismo legal. La gente no es que no recurre a la policía, en nuestros casos, porque la vea ineficiente o sesgada, sino que además que la ve ineficiente, sesgada, la percibe como cómplice. Y hay dos lecciones, una analítica y una metodológica, que intento que surjan del material empírico que voy a presentar hoy. En términos analíticos, aunque se ha prestado bastante atención a la acción abierta del Estado, que condiciona, que castiga o que disciplina a los pobres, lo acabamos de ver con el informe maravilloso y súper interesante que presentaron Alejandra y sus estudiantes hoy, se ha prestado bastante menos atención a entender las intervenciones clandestinas del Estado en lo que Eloy Bacán llamaba territorios de relegación urbana. Comprender esta forma de acción ilícita, que Desmond Arias llama colusión policial criminal, es algo, a mí se me ocurre, imprescindible si lo que en realidad queremos es entender la intensificación de la violencia interpersonal entre los más destituidos. Y también en términos más generales es una tarea imprescindible a la hora de construir lo que Manuel hacía referencia antes, una sociología política de la marginalidad urbana. La implicación metodológica que emerge de lo que voy a presentar hoy es que creo que si los sociólogos y los antropólogos también hemos de prestar más atención a estas relaciones tanto ocultas como ilegales, nos corresponde empezar a colaborar un poco más con otros, en este caso periodistas de investigación, fiscales, jueces, cuyo acceso a la información es a menudo negado a observadores más académicos, si se quiere. Ahora déjenme decir un par de palabras sobre el monopolio de la fuerza, la relación entre el monopolio de la fuerza y pacificación territorial. Autores clásicos como contemporáneos, y no los voy a aburrir, por favor, con una revisión de la literatura, pero desde Weber hasta Norbert Elias y recientemente Steven Pinker, coinciden en que la disminución de la violencia interpersonal en un territorio es el resultado histórico de la concentración de la violencia legítima por parte del Estado. No es el lugar para recapitular las críticas que se han lanzado y a las ambivalencias y a las deficiencias de la noción de lo que Elías llamaba proceso civilizatorio. Pero sí me interesa rescatar la proposición general sobre la relación entre la fuerza y las acciones de un poder central y lo que Elías llamaba el patrón de toda la economía libidinal, impulsos, afectos, emociones, maneras de resolver conflictos entre la gente. ¿Cuál es la relación entre violencia en un área urbana y lo que el Estado hace o no hace? Al examinar los niveles sin precedentes de violencia interpersonal en muchos espacios urbanos marginados, y dados que estas estructuras estatales operan a través y al mismo tiempo transforman el ordenamiento de redes circundantes de relaciones y de prácticas sociales, cualquier sociólogo político se ve obligado a preguntarse cómo interviene el Estado en los márgenes urbanos. ¿Cómo es que esta intervención puede disminuir o exacerbar la violencia? En la sociología urbana en los Estados Unidos, las respuestas a estas preguntas han estado dominadas típicamente por dos imágenes principales. La negligencia del Estado hacia las áreas pobres, esto es, las características como áreas abandonadas por el Estado, o su presencia punitiva. ¿Sí? En las últimas 3 décadas, los márgenes suburbanos han pasado de ser descritos como áreas desertificadas, abandonadas por el Estado, a ser analizadas como espacios altamente militarizados, firmemente controlados por el puño de hierro del Estado. En América Latina, las respuestas a preguntas similares han sido muy influenciadas por la noción de uno de los colaboradores de Norbert Lechner, Guillermo O'Donnell, por la idea de zonas marrones, la idea de zonas neofeudalizadas donde la legalidad se borra y donde los residentes disfrutan, en el mejor de los casos, de lo que él llamaba una ciudadanía de baja intensidad. Aunque ambos conjuntos de literatura, en la sociología urbana y en la sociología política, iluminan aspectos, creo, muy importantes de las interacciones entre el Estado y sus ciudadanos, ni en Estados Unidos ni en América Latina se ha prestado mucha atención a un modo de intervención del Estado que se acopla con actores ilegales y lleva a cabo acciones ilícitas como parte de su funcionamiento
ordinario. Aquellos que viven en los márgenes urbanos no solo son abandonados por el Estado y otras veces excesivamente controlados y brutalizados por él, también están sujetos a esta colusión policial criminal, lo que Arias llama una constelación política activa entre actores estatales e ilícitos, que no solo erosiona el imperio de la ley, sino que también instituye lo que Matías Dewey llama un orden localizado que, voy a intentar demostrar, reproduce altísimos niveles de violencia interpersonal. Para pasar directamente a la parte empírica de este trabajo, voy a ir a el barrio donde realizamos trabajo de campo, Ingeniero Budge, una zona de aproximadamente 170.000 habitantes. Las tasas de pobreza allí doblan a la media estatal del estado de la provincia de Buenos Aires, pero lo que distingue al barrio de otros barrios es la violencia interpersonal. Desde el año 2007, los homicidios se han cuadruplicado. 17 en el 2007, 32 en el 2009, 54 en el 2011, 59 en el 2013, 65 hace 2 años. El crecimiento de la población fue de aproximadamente 5%. ¿Sí? Otras áreas urbanas igualmente pobres no han registrado tan exorbitante crecimiento. La violencia en el barrio es, como diría Elías, un hecho cotidiano, inevitable. No es casual que la actividad criminal sea citada como preocupación principal por la abrumadora mayoría de los 100 residentes que entrevistamos. El crecimiento del tráfico de drogas es un factor clave en el aumento de estos niveles de violencia. Bandas, la más reciente, una llamada El Patrón de la Bolsa, que se dedican al almacenamiento, la preparación y distribución de drogas ilícitas, han ampliado sus operaciones en la zona y por consiguiente aumenta lo que los especialistas llaman la violencia sistémica que tiende a acompañar a este mercado ilegal. Ahora es importante señalar que así como en el informe que presentó Alejandra anteriormente, la violencia viaja, la violencia sistémica no solo afecta a los participantes en el mercado de drogas, sino que migra hacia adentro de los hogares. De ahí que en el libro La violencia en los márgenes hablábamos de encadenamiento de tipos de violencia, ¿sí? Y allí describimos varias relaciones entre lo que se conoce como violencia de drogas y violencia doméstica, por ejemplo, que normalmente son estudiadas como violencias separadas, pero que en realidad el trabajo etnográfico da cuenta de que cómo una está llevando al aumento de la otra. La pregunta es entonces, ¿cómo ha el Estado respondido al crecimiento y a la consolidación del tráfico de drogas en el barrio? Y déjenme, antes de eso, hablar de cómo la violencia es ubicua en esta zona. Esto es un grafiti, yo colaboré para este proyecto con una maestra de escuela, este es un grafiti que está en las afueras de la escuela, entre balas he nacido, entre chorros me he criado. Estos son los murales que aparecen en el barrio recordando el efecto letal de la violencia, son lo que se conoce como pibes chorros, digamos, que han sido matados, asesinados en sus intentos por robar una tiendita del barrio. Y estos son, también utilizamos como el informe anterior, la técnica de dibujos, en donde les preguntábamos a los chicos de las escuelas primarias, les pedíamos que nos dibujen, de la escuela primaria, que dibujen lo que les gustaba y lo que no les gustaba de su barrio, y como cualquier chico argentino, como la mayoría, les gusta jugar a uno de los mejores fútboles del mundo. Soy consciente de dónde estoy, no me voy a poner a llorar, para dar un tono un poco más light a esta charla. Y lo que no les gusta es que la gente se tire tiros, ¿sí? ¿Cómo entonces el Estado responde al crecimiento y la consolidación del tráfico de drogas? Una nota periodística y una nota etnográfica encapsulan esta respuesta. La nota periodística, que es de marzo del 2013, en el momento en que estábamos haciendo trabajo de campo. Agentes de las comisarías del barrio son acusados por tribunales de detenciones ilegales, fabricación de evidencia, plantar pruebas y distribuir drogas desde la comisaría. El jefe policial es despedido cuando se encuentran 40 bolsas de marihuana dentro de la comisaría, presumiblemente utilizadas para plantar evidencia o distribuir en la zona. Una nota etnográfica, las entrevistas con agentes del Estado del Patronato de Liberados, que es la Oficina de Libertad Condicional en la zona, confirman los rumores que repetidamente escuchamos en el barrio.
Los agentes de la policía reclutan jóvenes recién salidos de prisión y en periodo de prueba para llevar a cabo actividades ilegales, como robar autos, por ejemplo. Estos jóvenes no tienen muchas opciones que no sean aceptar el pacto con el diablo. De lo contrario, la policía arma una causa contra ellos y tendrán que volver a la cárcel. Estos dos episodios y muchos otros confirman lo que observadores de la conducta de la policía en Argentina y en otros países de América Latina han estado notando durante más de una década. Las prácticas ilegales están bastante generalizadas en la policía estatal. Tradicionalmente los sobornos o comisiones que se cobran por juego ilegal, por prostitución, por la venta ambulante, por prostíbulos, han sido fuente de financiamiento ilegal de la policía del Estado de Buenos Aires, pero al mismo tiempo, y más recientemente, de financiamiento de la política. Durante las últimas 2 décadas, la Policía del Estado de Buenos Aires agregó otra fuente de financiamiento que Marcelo Saín llama la caja sucia. El dinero fluye a las comisarías y a los bolsillos de los agentes por su participación en actividades de alta rentabilidad, como es el tráfico de drogas, el robo de vehículos, el secuestro de personas y el tráfico de personas. ¿Quiénes sufren los efectos de estas acciones policiales clandestinas? Son los más pobres que encuentran estas actividades, porque las actividades se encuentran en un terreno fértil en los barrios más marginales, en los asentamientos informales, donde se ocultan y desmontan los coches robados, donde se almacenan y distribuyen drogas, donde existen los aguantaderos. 30 meses de trabajo de campo nos convencieron de que el Estado interviene en estos territorios de relegación urbana de manera intermitente y contradictoria. Un día con masiva presencia policial en las calles, atacando una banda de narcotraficantes. Al día siguiente, con ninguna presencia policial. Un día apresando a un traficante, al otro día, al próximo, protegiendo a otro. Un día allanando una cocina de drogas, al siguiente distribuyendo drogas desde la comisaría. Ahora, no tengo tiempo aquí para presentar la evidencia etnográfica y tengo que sacrificar el mostrar por sobre el contar, ¿sí? Pero lo que sucede es que los habitantes experimentan esta acción del Estado intermitente y contradictorio como lo que decía antes, un desorganizado crimen organizado. ¿Por qué? Desorganizado porque no ven ningún patrón predecible en el despliegue de acción policial en la zona. Y organizado debido a que la actividad ilegal se coordina desde el interior de una estructura altamente jerárquica, la policía. En este contexto es que nos encontramos con una variación de lo que David Kirk llama cinismo legal. La creencia compartida de que los agentes de la ley son ilegítimos, que no responden y que están mal equipados para garantizar la seguridad pública. A diferencia del gueto americano, del inner city americano, el cinismo legal no surge simplemente de la percepción de la falta de disponibilidad o del sesgo racista de agentes de la ley, sino también, como decía antes, de la creencia en la complicidad entre policías y criminales. Este sentimiento generalizado, en realidad, y quiero destacar, no se restringe a la zona donde realizamos trabajo de campo. En una encuesta recientemente publicada a jóvenes de asentamientos informales de Argentina, el 68.3% declara que la policía o bien conoce o participa en el tráfico de drogas que tiene lugar en sus barrios. Para citar a uno de las personas que entrevistamos, todo el mundo sabe dónde viven los distribuidores, todo el mundo sabe que la policía está arreglada con ellos y tienen miedo de que si denuncian todos vamos a sufrir las consecuencias. Ahora bien, uno podría argumentar, si estuvieron escuchando, que con la excepción del testimonio del vendedor de drogas con el que hablamos y que describe explícitamente el arreglo, ¿sí?, y el procesamiento de los agentes de policía de la comisaría, buena parte de mi evidencia proviene de rumores. Dicen que es así. Los habitantes creen que los policías son cómplices, pero no hay mucha evidencia detallada de dicha colusión. Y esto es algo que me torturaba un poco, porque yo también sospechaba. Entonces, para adentrarme un poco más en esta colusión y desentrañar el contenido, es que quiero referirme a una de las muchas causas judiciales que involucran a policías y dealers. Esto es la banda de los monos, así se llama, ese no es un nombre inventado, en la ciudad de Rosario. Uno puede leer una causa judicial y quedar un poco maravillado con la formalidad de la escritura jurídica, pero un hecho importante, como decía Carlo Ginzburg cuando estudiaba las Inquisiciones,
Un hecho importante que se escapa, que gotea, que se permea para abajo de estas causas judiciales, es que con la ayuda de sus contactos con la policía, los líderes de esta banda de narcotraficantes ocupan un montón de su tiempo, evitando la detección y la aprehensión. Aquellos a quienes los miembros de la banda llaman contrarios, es decir, los otros policías, están constantemente detrás de ellos, vigilando sus actividades, intentando interrumpir envíos, venta de drogas. Y los dealers, la banda, no puede contar con la plena protección policial. Snyder habla de la protección patrocinada por el Estado, teniendo el caso de México en mente, como una institución informal a través de la cual los funcionarios públicos se abstienen de hacer cumplir la ley o alternativamente la aplican selectivamente contra los rivales de una organización criminal, a cambio de parte de los beneficios generados por la organización. Si bien los líderes de la banda de Los Monos desarrollan relaciones de colusión con la policía, nunca pueden contar con una protección total. Si lo hicieran, si las bandas de narcotraficantes contaran con la protección total de la policía, yo no tendría la evidencia que tengo aquí. Esto es, si lo hicieran, no tendrían que gastar tanta energía, como se ven en varios expedientes judiciales, en el cultivo, en la negociación y muchas veces en la abrupta cancelación, que genera mucha violencia, de sus pocos contactos de confianza dentro de las diferentes fuerzas del Estado. Lo que queda claro en la causa judicial y en las escuchas telefónicas a las que voy a hacer referencia y que sirven de evidencia tanto a los jueces como en este caso a mi análisis un poco más sociológico, solo un poco más sociológico, es que la policía como institución no está proporcionando protección a este mercado ilícito. Así como en Rusia, como en China, como en México y como en Brasil, los policías venden protección por fuertes sumas de dinero. ¿Y venden protección de qué? De las acciones de la misma policía a la que pertenecen. Esto es, también venden protección bajo la forma de lo que Matías Dewey llama la no aplicación o suspensión de facto de la ley. Pero los policías hacen mucho, mucho, mucho más que solo vender protección. Y esto es lo que a mí más me llamó la atención de haberme pasado muchas horas leyendo las transcripciones de escuchas telefónicas. Después podemos comparar estas escuchas telefónicas con lo que ustedes seguramente, algunos de ustedes tienen en mente que es la serie de Wire, y podemos hablar de las diferencias. Y lo que quiero hacer es desentrañar el contenido de esta colusión, porque a lo que apuntan es lo que a quienes estudian las conexiones entre la mafia y el Estado ruso hablan de una compleja red de interdependencias. ¿Cuál es el contenido real de la colusión entre agentes de la policía y el comando superior de esta banda? Si uno suma todas las acciones de los miembros acusados de las fuerzas represivas estatales, quiero aclarar, esta causa judicial involucra al menos a 12 policías de distintas fuerzas. ¿Sí? Es una causa de narcotráfico que se inicia para buscar a dealers, pero que termina involucrando entre los acusados a 12 policías. La lista de intercambios es extensa, incluye bienes, información, representación y asesoramiento. No solo circula protección. ¿Sí? Estas actividades relacionales incluyen transacciones tales como, por ejemplo, miembros de la banda que quieren comprar dólares estadounidenses y usan a los policías para comprar dólares. Pero también necesitan comprar, por ejemplo, armas y se las compran a la policía. Alquilar armas y se las alquilan de la policía. Comprar municiones, balas. Uno empieza a ver que si en realidad la banda compra armas de la policía, uno empieza a entender la violencia que este mercado ilícito puede generar. Además de un intercambio continuo de bienes ilícitos, encontramos que gran parte de lo que hacen los policías es proporcionar información principal, pero no exclusivamente información dirigida al líder de la banda que llamamos en este caso Murray. El intercambio de información puede agruparse en 3 tipos generales. Lo que se sabe, quienes estudian esto, es que hay información sobre protección. Esto es, vamos a allanar tal lugar, muévanse. Pero también hay información, lo que llamamos competitiva. Esto es proporcionar información sobre el funcionamiento del mercado. Esto es proporcionar información sobre competidores de una banda.
Y, en tercer lugar, informaciones sobre represalias. Esto es, informaciones sobre cómo se comportan algunos policías y informaciones sobre cómo se comportan los miembros de la banda. Es cierto que la mayor parte de la información que se intercambia es sobre protección. Esto es, protéjanme en mis acciones ilegales. Pero se involucra información sobre operaciones policiales pasadas, allanamientos, coches confiscados, sino, lo que es más importante, informaciones sobre acciones futuras. De lejos, la información más importante que se transmite a los miembros de la banda por parte de la policía es la noticia de una operación policial inminente. Esto es, confiscaciones futuras de propiedades de los distribuidores, incursiones en lo que se conoce como bunkers de drogas, lugares de venta de drogas o controles de calles. En el lenguaje legal, lo que se hace es que los policías anticipan medidas a los miembros de la banda. Entonces, déjenme presentar solo una muestra de lo que se escucha en las escuchas, ¿sí? Y discúlpenme mi brutal empirismo. Ahí me llamó el pibe, agente de policial, de la División Policial de Automotores, PDL, ¿viste? Me dijo que el de automotores querían ir para un pasaje verde, donde dicen que hay autos de alta gama, motos. No sé si es de ustedes, fíjate, no sé de quién es eso. Me dicen, parece que es de tu gente. Esto es un diálogo entre dos miembros de la banda. El siguiente es un diálogo entre un policía y el líder. Escúchame, me habló un amigo que dice que la gendarmería tiene pinchados un par de teléfonos y que hablaron con la regional y que esta noche van a andar. Van a andar todos recargados con chalecos porque dice que hay información, ¿entendés? Y agrega, viste que hay que tener cuidado, no sé a quién habrán pinchado. Dice que los bichos verdes, la gendarmería, pincharon un par de tubos de teléfonos. Por las dudas, cuidado esta noche. El policía le está diciendo al líder de la banda narcotraficante, tené cuidado esta noche. Listo, dale, gracias Juan. Dustin, un agente policial, le dice al líder de la banda, esta noche revientan el búnker, el lugar de venta de la calle X, que es un búnker que pertenece a esa banda. ¿Sí? Uno después se sorprende cuando los grandes operativos o policiales no encuentran nada. ¿Sí? La información que circula no es solo sobre hechos, sino sobre personas, y esto es la parte más interesante para mí. Porque la información sobre protección uno sabe de la literatura que esto efectivamente circula así. Comelom, un policía, le dice al dealer que Tuki, que es otro policía, es un tipo en el que no se puede confiar. Dice, con la gente que tenía que darte una mano te desconoció mal. O sea que en realidad la policía le está proveyendo de inteligencia dentro de la policía al líder de la banda. Otro policía le dice al líder Murray que uno de los miembros de la banda es medio bocón, ese muchacho. Lean esta que se repite, digamos, esto es una muestra. Un policía le dice al narco que uno de los miembros de la banda habla mucho, es un bocón. Y que le había dicho al personal policial con quién habla, con quién no habla, para quién trabaja, para quién no trabaja. Murray, el líder de la banda, dice, sí, es re vigilante, no sirve para nada. Están hablando de los miembros de una organización criminal, ¿sí? Entonces PDL, que es el policía, lo asesora al líder de la banda en las técnicas de interrogación que utiliza la policía. Y lean esto porque a mí me pareció maravilloso. Cuando empezó a hablar, cuando lo estaban interrogando, vos le das un golpe para que hable. Y si le pegás 2 veces, es que le estás indicando que se calle. Yo, para que lo tengan en cuenta, ¿viste? A mí no me... Dice me chupa 3 huevos, pero no lo puedo decir ahí. Pero vos, como sos mi amigo, yo te aviso cómo es el tema. Y que el vago con todo dio nombre, apellido, radio, todo dio. Salgámonos del caso. ¿Qué nos dicen los casos del barrio de Budge y de la banda sobre el funcionamiento del Estado y las relaciones clandestinas con organizaciones criminales? ¿Cómo afectan estas relaciones la violencia que los residentes experimentan a diario? Y en general, cómo y por qué nos sirve mirar a estas relaciones para construir una sociología política de la marginalidad urbana. El conjunto de interacciones entre miembros de una poderosa organización criminal y los miembros del aparato represivo estatal, insinuados en el material etnográfico y documentados en el caso judicial, dan forma concreta a lo que de otra manera sería una abstracción, el Estado.
El Estado que emerge de estas interacciones no es débil, como las descripciones de barrios pobres o áreas abandonadas por el Estado, pero tampoco es fuerte, como las descripciones de barrios pobres como espacios militarizados y firmemente controlados por el puño del Estado. El conjunto de interacciones clandestinas descritas en el caso judicial y lo que escuchamos en el barrio muestra que el Estado es, a falta de un mejor término, una organización profundamente ambivalente. Y estoy entendiendo ambivalencia en el sentido no mertoniana de ambivalencia sociológica, sino en el sentido literal, tal y como la define el diccionario. Aptitud de una cosa para ser empleada con dos usos o sentidos opuestos. No estoy hablando de estado ambiguo, esto es lo que puede admitir más de una interpretación y que por tanto carece de precisión, ¿sí? Estas son las definiciones del diccionario de María Moliner que siempre me ayudan a definir los términos. Así como lo demuestra la literatura sobre relaciones entre organizaciones criminales y el Estado, el material que presentamos aquí habla de protección provista por agentes estatales a la banda. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la evidencia no indica el funcionamiento de una malla de protección que está patrocinada institucionalmente por el Estado, sino que revela relaciones de colusión entre líderes individuales de pandillas y agentes del Estado en el que circulan estos bienes, información, representación y asesoramiento. Los procedimientos judiciales ilustran las acciones de un Estado ambivalente con dos cualidades coexistentes y aparentemente contradictorias o contrarias, actuando simultáneamente como ejecutor del Estado de Derecho y cómplice de actos criminales. En su libro Trust and Rule, Charles Tilly define a una red de confianza como un conjunto de conexiones interpersonales ramificadas, que consisten principalmente en fuertes lazos dentro de los cuales las personas ponen recursos y empresas valiosas y consecuentes y de largo plazo a riesgo de la malversación, los errores o los fracasos de otros. Esto es una red de confianza, ¿sí? El caso judicial y las escuchas telefónicas muestran el funcionamiento precisamente de este tipo de red de confianza que une a líderes de una banda con las fuerzas de seguridad. Y lo que la banda busca obtener es justamente lo que todo Estado moderno intenta procurar: el control total, monopolio del territorio dado para conducir sus negocios ilícitos del tráfico de drogas, preparación, almacenamiento y distribución. Ellos buscan controlar esto sin ser detectados por la policía a través de su uso con contactos dentro del aparato represivo estatal. Desde el punto de vista de la banda, el Estado es un recurso que debe utilizarse en su empresa criminal, pero al mismo tiempo una fuerza que debe tenerse en cuenta y evitar. Las disputas entre distribuidores rivales, las represalias por robar y no pagar las drogas o por vender algo de mala calidad, el castigo por vender productos adulterados, son bastante comunes en todos los mercados de drogas en todo el mundo, ¿sí? La interacción que describían antes cuando alguien es domesticada es en la cárcel y va a una funcionaria diciendo me robaron el celular. No existen en los mercados ilícitos de drogas. Un dealer o un comprador no puede ir a una tercera parte, a la asociación del consumidor diciéndole esta bolsa tiene talco, no tiene cocaína, ¿sí? O esto no tiene los efectos que me dijeron que tenía, ¿sí? Si uno suma a cómo se resuelven los conflictos dentro de los mercados ilícitos, que es un conjunto bastante volátil de intercambios, las acciones clandestinas de agentes policiales, agentes que hacen y deshacen pactos con traficantes de drogas, que liberan zonas para traficarlas, que venden armas y municiones a los pandilleros, que permiten represalias físicas contra algunos narcotraficantes pero no otros, que protegen ciertos puntos de venta y que en efecto se convierten en una fuerza armada que protege a un competidor del mercado sobre otros. Una vez que consideramos todas estas acciones, no debería ser difícil entender cómo y por qué la violencia sistémica que normalmente se produce por el tráfico de drogas ilícitas puede escalar a los niveles que hoy vemos en muchos barrios relegados en América Latina. En otras palabras, la intervención policial oculta e ilícita en los mercados de drogas de Buenos Aires ayuda a explicar lo que llamamos la despacificación de estas zonas. La acción estatal clandestina también nos ayuda a comprender la difícil, muy difícil posición en la que se encuentran a diario los habitantes de los márgenes urbanos y su cinismo
sobre la aplicación de la ley. Esta es una marcha a la que asistí en el 2003, los vecinos del barrio de Budge, reclamándole a la policía por protección policial. Y creo que lo mejor sintetiza es esta pancarta de un chico de creo que 11 años, que dice: estoy creciendo en un barrio lleno de drogas y delincuentes, ¿qué hago? Dadas sus sospechas fundadas sobre los policías, estos habitantes no pueden llamarlos para protegerse de la violencia. Sin embargo, se organizan y marchan, y esa marcha, ¿hacia dónde iba? Hacia la comisaría. ¿Sí? Cualquiera que haya participado o haya estudiado movimientos sociales sabe que las paradojas nunca detuvieron a los movimientos sociales y a las acciones colectivas. Los distribuidores, así como los vecinos tienen esta difícil posición, los distribuidores pueden llamar a ciertos policías para que liberen la zona, a cambio de dinero. Entonces, paradójicamente, los narcotraficantes lo que sí obtienen es la protección que, según muchas investigaciones sobre mercados ilícitos, no debería estar disponible para ellos. La protección. Y voy a terminar con esto, una consecuencia analítica de lo que estuve diciendo y una consecuencia metodológica, para reiterarla. Creo que si uno quiere hacer sociología política de la marginalidad urbana, debemos, y que intente comprender, una sociología que intente comprender y al mismo tiempo explicar no solo la forma de la violencia, sino sus fuentes. Tenemos que seguir examinando las tasas de encarcelamiento que afectan a los pobres, comparar los arrestos y las incautaciones de drogas en barrios y villas y asentamientos informales. Esto es, tenemos que seguir prestando atención a lo que ocurre en comisarías, a lo que ocurre en cárceles, como vimos antes, a lo que ocurre en tribunales penales, incluyendo, por cierto, las violaciones a los derechos humanos que allí ocurren y que también documentan en Argentina el Centro de Estudios Legales y Sociales. Pero creo que junto a la atención a acciones estatales manifiestas, abiertas, el puño de hierro del Estado extendiéndose hacia estos barrios, esta sociología política de la violencia debe tener en cuenta acciones y relaciones clandestinas del Estado. El enfoque en el Estado visible, a menudo bastante público, no debería eclipsar, creo, la atención a los modos más oscuros, menos lícitos o ilícitos de la acción estatal. Creo que estos tienen que ser focos de la atención empírica, ya que ofrecen dimensiones explicativas cruciales a la hora de entender la violencia que periódicamente sacude los márgenes urbanos. En lugar de descartar tales actos como fenómenos aberrantes o denunciarlos política y moralmente, que creo que debemos seguir haciendo, el desafío de un análisis sociológico adecuado es incorporar la acción clandestina en nuestra comprensión de la operación material y simbólica del Estado ambivalente. A partir de este enfoque analítico se desprende entonces una implicación metodológica de la que me estoy empezando a dar un poco más de cuenta en mi colaboración ahora, ya no con maestras, sino con periodistas de investigación y fiscales. En un esfuerzo por desenterrar y analizar acciones que usualmente están ocultas al público, quienes hacemos etnografía política deberíamos colaborar con estos otros actores. Actores que suelen tener acceso y que están a menudo muy dispuestos a compartir información sobre dimensiones clandestinas del Estado, de la acción estatal. Y releyendo a Carlo Ginzburg, algunos de ustedes quizás hayan leído El queso y los gusanos o su texto sobre el paradigma indiciario. Al igual que los juicios de la Inquisición ofrecieron a este historiador lo que él llama una mina de oro inexplorada, los procedimientos judiciales, las escuchas telefónicas y los informes de investigación pueden ofrecer, especialmente cuando se leen a la luz del trabajo etnográfico, un tesoro de pruebas sobre el funcionamiento real, ordinario, del Estado en los márgenes urbanos. Muchas gracias. Como quieran. Hay siempre espacio para preguntas. Hay un micrófono, se supone, en algún lugar, circulando. Partamos, ahí está. Evelyn, tú levantaste la mano. Y después, Cristóbal. Javier, no sé si prefieres ir contestando pregunta a pregunta, tomando alguna. Opción tuya. ¿Estamos dos o tres? ¿Ya? Dale. ¿Pensando?
Bueno, muchas gracias, Javier, por tu presentación. Hay varias cosas de las que tú comentas acá que me hacen bastante sentido y, bueno, coinciden con algunas cosas que yo he estado examinando también. Esta idea del Estado ambivalente yo creo que se puede aplicar a una serie de otras relaciones entre los pobres y el Estado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de sufrimiento ambiental y género, sobre la cual hemos estado hablando estos días, por ejemplo, yo he visto que hay una relación ambivalente, ¿sí? Porque no es solo el Estado el que se comporta de forma ambivalente, sino que los pobres también se comportan de forma ambivalente. Por ejemplo, en los temas de sufrimiento ambiental pasa algo muy parecido a lo que tú ves acá. Por una parte, los pobladores y pobladoras sospechan que el Estado está coludido con las empresas que los intoxican, pero a la vez los pobres también siguen buscando protección por parte del Estado y le reclaman a ellos los derechos por justicia ambiental, por ejemplo. Entonces me parece que es una idea interesante y que se puede extender a otras dimensiones de la relación entre pobres y Estado. Ahora, respecto al tema del Estado, me parece también interesante esta idea de bajar, y que, bueno, que también atraviesa gran parte de tu obra, la idea del Estado ya no como una entelequia, sino a la presencia de agentes estatales concretos, que son quienes aplican las políticas estatales y además interactúan con los pobres cotidianamente. Desde ese sentido, o en ese sentido, también me parece que lo que presentas acá puede ser aplicado a un fenómeno que hemos visto últimamente en Chile y que tiene que ver con la corrupción policial, que ha estallado no solo por abajo, como tú presentas acá, casos de, por ejemplo, venta de armas, redes de narcotráfico también, sino por arriba, porque, bueno, ha sido noticia y todos los días hay un conteo nuevo sobre el desfalco, el fraude en el caso de Carabineros, pero de altos mandos esta vez. Entonces, esta idea de colusión también funciona, yo creo que en ambos sentidos. Y, por ejemplo, lo que tú presentas acá también me recordó a una noticia que apareció hace poco en una revista acá en Chile sobre unas escuchas telefónicas. La noticia en realidad era un reportaje sobre una historia de amor entre una narco y un policía. Pero bueno, era obviamente el dato rosa que era lo que... Bueno, a mí también me atrajo la lectura, dije, ya, bueno, acá hay algo interesante, pero lo que aparece en el reportaje, más allá del romance, es precisamente lo que tú muestras acá. Una serie de policías, de hecho la mayoría de una comisaría que opera en un sector popular del sur de Santiago y que ha estado ejerciendo las mismas prácticas que tú comentas y que en el fondo fue víctima de investigación y finalmente hay procesados y qué sé yo, porque los mismos pobladores se organizaron porque la policía les robaba en estas redadas. Entonces armaron grupos de Facebook, qué sé yo, porque ya los narcos no eran los más peligrosos del barrio, sino que eran los mismos policías que en los allanamientos ya se llevaban, no sé, joyas, objetos personales. Entonces me parece que, por ejemplo, para el caso chileno también es algo interesante. Ahora, después de todos estos largos comentarios, mi pregunta es cómo se puede extender esta idea de la presencia ambivalente del Estado en los barrios de relegación urbana, vinculando, por ejemplo, estas redes clandestinas con redes de intermediación política, que es un poco lo que tú haces en la zona gris. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque tú ahora te estás enfocando en la relación entre policías y bandas de narcotráfico, pero cuando uno ha hecho etnografía política, sobre todo, por ejemplo, en periodos de campaña, como tú hiciste en la política de los pobres, pero también a mí me tocó ver, mucha de la gente que, por ejemplo, participa en las campañas, que son los que pintan los murales, y que a veces hacen el trabajo sucio, que les despintan los murales al candidato rival, etcétera, también forman parte de estas bandas. Entonces ahí hay un lado oscuro, bueno, o esa zona gris que tú también describes, en la cual uno podría extender esta red de conexiones hacia otros agentes estatales, donde tal vez no están solo los policías de rango medio, de rango bajo, sino que también están candidatos, parlamentarios, alcaldes, etcétera, personas que tienen más poder dentro del sistema político. Eso. Javier, acá, frente tuyo. Hola. Hola. Tengo una pregunta respecto al alcance político de las violencias en cuanto, si tú visualizas alguna cristalización en formas de organización desde las comunidades que confronten el Estado en nuevas formas de pensar el Estado.
comunidades más autonómicas, si es que esto cristaliza en un contrapoder que intermedie entre el narco y el Estado, como un sentido más distinto o alternativo a la propia conformación. Eso. Aquí quedaron dos preguntas pendientes, están levantando la mano hace rato. Sí, dos preguntas breves que están relacionadas también a las dos lecciones que tú planteas. Una es la metodológica y la otra es la lección más analítica. Respecto a la analítica y el tipo de Estado que tú dibujas ahí, que hace sentido, uno conociendo la realidad latinoamericana, la pregunta obvia es hasta qué punto eso es un fenómeno propiamente latinoamericano o no. Tú mismo mencionabas, bueno, uno podrá pensar en The Wire, si es que uno ve Netflix, pero si uno conoce, por ejemplo, la realidad italiana, yo diría Gambetta en Italia va a dibujar un Estado que está controlado por las mafias de la corrupción y ofrecen protección, venden corrupción. Por lo tanto, me gustaría escuchar un poco hasta qué punto esa teoría que tú desarrollas es propia de una realidad argentina, latinoamericana o es más global. Y la segunda es la conexión metodológica que tú planteabas y que me gustaría empujarte a escuchar tu opinión. Me da la impresión que tú dices que si uno quiere estudiar estos fenómenos en particular, uno necesita un tipo de metodología que son los dispositivos que tú estás utilizando etnográficos. Pero en realidad uno podría decir de que esa lección vale para estudiar muchos otros fenómenos. La ciencia política norteamericana, a mi juicio, es terriblemente aburrida, en parte porque tiene un nivel de sofisticación metodológica para medir cuestiones que son irrelevantes. Pero si tú quieres entender lo que está pasando en América Latina, por ejemplo, uno se lee el libro Los periodistas de Lavallato y es 10 veces más interesante, en realidad, que 10.000 estudios con 50.000 regresiones. Entonces, no sé hasta qué punto esa lección que tú nos estás ofreciendo ahí sirve también para estudiar muchos otros fenómenos. Pienso en la desigualdad política, pienso en cómo funciona el financiamiento de la política, etc. Rosana. Y yo tengo una pregunta chiquita. Respecto... Esas son las peores. Cuando dicen es una pregunta chiquita es como... Sí. No, que es justamente respecto del rol ambivalente del Estado. Que yo no sé si uno realmente, o sea, si puede que esté presente un rol ambivalente del Estado o tiene que ver con los niveles de análisis en los que uno se mueve, porque uno tiene a asumir al Estado como un actor unitario, pero en realidad si te bajás al nivel de los agentes, a lo mejor no hay tanta ambivalencia, hay mucha tensión, pero no tanta ambivalencia porque tenés agentes que responden a estructuras de incentivos, objetivos, valores distintos, ¿no? Y eso tanto a nivel de los agentes del Estado como al nivel de, no sé, uno puede hablar de los sectores populares o el barrio como un objeto unitario, pero que en realidad se disgrega en pequeños pedacitos y entonces tenés los vecinos marchando que no son los mismos que transan. Nada, entonces quería saber qué opinas de eso y cómo podemos trabajar en estos distintos niveles de análisis. Pregunta chiquita, sí. ¿Puedo? Déjame empezar por ahí antes de que me olvide. Para mí todo esto es un descubrimiento. Lo estoy diciendo con honestidad brutal, ¿sí? Yo nunca trabajé con estos materiales. Y quiero contar esta anécdota. De hecho, he contado anécdotas, a diferencia de hacer regresiones durante 20 años, así que ya estoy amortizado. Pero en una de las escuchas telefónicas, uno de los comisarios que ofrecía protección a la banda de los monos no le atiende el teléfono al líder. Y no le atiende. Se necesitaban comunicar porque estaba por un procedimiento. Entonces el líder le dice, te voy a dejar de pagar, esto no se hace, ¿quién te crees? Es domingo, estoy descansando, ¿quién te crees que sos? Hay una discusión. No solo le deja de pagar, sino que dice, lo vamos a escrachar. El líder organiza una marcha en el barrio, a distancia, está la escucha, que el líder le pregunta a uno de la banda, le dice, ¿cuánta gente hay? ¿Hicieron los carteles? A mí, literalmente, lo estoy contando acá en secreto, se me cayó el alma porque empecé a pensar si en la reunión que yo había asistido para organizar esta marcha, empecé a pensar, digo, ¿qué pasó acá? Y empecé a revisar las notas, no hay evidencia de que eran actores tan, como decías vos, que son tan distintos. En el caso de Rosario, era una marcha para escrachar a un comisario. Uno la podés registrarte
en el diario, que era una marcha que pedían, iban a una comisaría a reclamar por la violencia, era una marcha organizada por los narcos. Eso no quiere decir que todos los que iban eran narcos, ¿sí? Lo que hacían los narcos era crear una oportunidad para marchar. Pero ahora te voy a contestar, déjame contestar las anteriores. Yo estoy absolutamente de acuerdo, Evelyn, en que uno puede, es una cuestión de escala, ¿sí? En este sentido, un poco dictado por el material empírico y un poco muy inductivamente, aquí sí, es que no extendí el análisis de estas relaciones a las redes de intermediación política. Hay algún trabajo, sobre todo de Marcelo Saín, que sostiene que esto sí se extiende hacia arriba, hacia las campañas políticas, a los políticos, así la plata de la droga financiando a la política, ¿sí? Porque hacer política es costoso. En las escuchas lo único que aparece es que, por ejemplo, los narcos hablan sobre una banda de remiseros, que son los que manejan los autos, y le dicen, este me maneja para la campaña política, haceme un favor, y hablan de los chicos que le manejan. Yo creo que es medio por razones obvias que las escuchas no alcanzan allí, ¿sí? Y tampoco, quizá escudriñando un poco más, van a alcanzar al Poder Judicial, ¿sí? A jueces que también proveen colaboración. Uno hace lo que puede, pero... Y digo esto porque es cierto que uno puede utilizar las escuchas y la etnografía para mirar otro tipo de colusiones, que están arriba, ¿sí? Y digo esto y puede sonar feo, pero los sectores más vulnerables son vulnerables, entre otras cosas, porque son más vulnerables a que nosotros encontremos información sobre ellos, ¿sí? No es solo vulnerabilidad material, sino que esto no me fue tan difícil conseguirlo precisamente porque están en lo más bajo de la escala social y simbólica, ¿sí? Pero entonces lo que quiero decir es que estoy muy de acuerdo con lo que decías vos y también estoy de acuerdo que esta ambivalencia no solo se aplica a narcotráfico, digamos, la ambivalencia del Estado que, como en el caso de Inflamable, como en el caso del barrio que visité ayer de Bajos de Mena, que digamos, el Estado hace una cosa, dice acá no puede vivir nadie, acá está contaminado, te voy a poner una chimenea para que los gases del basural respiren, admitiendo, de hecho, que hay un basural, y después diciendo a los habitantes, les voy a cambiar el techo porque están hechos con asbestos. Eso quiere decir, te cambio el techo, te quedas acá, pero estás sobre un basural. Está haciendo dos cuestiones contradictorias, si realmente uno cree que la idea del Estado es proteger a los más desposeídos, etcétera, etcétera. A mí me hubiese gustado, porque todos leímos, a la segunda pregunta, me hubiese gustado, porque todos, los de mi generación, y parte de la esquizofrenia que tenemos, que leíamos a Leshner y a todos los transitólogos, también leíamos a Fanon. Y Fanon habla de la... ¿Dónde está? Habla, digamos, de la violencia como redentora, ¿sí? A mí me gustaría interpretar buena parte de la violencia que estuve registrando durante 3 años de mamás que les pegan a sus hijos para que no consuman, padres que le pegan a las mamás porque el hijo le robó el televisor para venderlo, para consumir. Todos tipos de violencia interpersonal me gustaría poder interpretarlas como redentoras. Y de ahí su carácter político. Pero creo que no sería una interpretación adecuada. ¿Sí? Yo confieso que volví a leer a Fanon para tratar de adquirir otra clave interpretativa que no sea la un tanto, si se quiere, miserabilista que tengo en la violencia de los márgenes. Porque con el tiempo me di cuenta que la violencia, en lugar de redimir, degrada, ¿sí? Eso no quiere decir, para calificar un poco la respuesta, no quiere decir que esta violencia no tenga contenido político. Por un lado, porque involucra a agentes del Estado en su producción, que es lo que estuve describiendo, y por otro, por esto, porque genera formas de acción colectiva, ¿sí? Esta gente, este chico, se está manifestando en contra de la violencia que lo sacude. No quiero salir, digamos, para irme del otro lado del miserabilismo al populismo. No quiero empezar a celebrar cualquier tipo de acción colectiva, pero me parece importante sí registrarlas, porque en condiciones de mucha precariedad y en condiciones de terror, porque esta gente, esta marcha estuvo organizada hasta donde yo sé, quizá mañana me entero de una escucha telefónica, hasta donde yo sé eran las madres contra el Paco,
El Paco es el bazuco, la pasta base. ¿Sí? Era una organización muy modelada, muy moldeada, muy inspirada, aunque no directamente, si uno le pregunta a estas madres, en el movimiento de derechos humanos en Argentina. Pensemos, se llaman Madres contra el Paco, son sobre todo madres. Salen en búsqueda de sus hijos en la mitad de la noche, buscándolos que están, ellas dicen, perdidos por la droga. ¿Sí? La idea de madres buscando a sus hijos. Y al mismo tiempo los buscan en un contexto de terror, que es que saben que la policía está implicada en esto. Entonces, yo no quiero decir que esta marcha sea la versión del año 2013 de las Madres de Plaza de Mayo del año 78. Pero sí hay un repertorio de acción colectiva que persiste, que es simbólico y que es muy fuerte. ¿Sí? Otra vez, esto no quiere decir que quiero interpretar la violencia interpersonal que se mide en tasas de homicidio como la forma pública de violencia, pero que al mismo tiempo, y en esto quiero ser claro un poco en relación a lo que presentaban antes en el informe sobre cárceles, uno está muy acostumbrado a hablar sobre violencia y la mide como tasas de homicidio, y eso al mismo tiempo es una operación que oculta una violencia que ha estado persistente, que es muy difícil, que es la violencia que ocurre dentro del hogar, y que es la violencia que sufren las mujeres. Ustedes fíjense el sesgo masculinista que mismo yo, cuando presento, digo, aquí hay violencia, miren la evidencia, pum, tasas de homicidio. ¿Sí? Es la que todos usamos, y eso lo que hace es el sesgo masculinista desplaza otros tipos de violencia y al mismo tiempo desplaza otro tipo de víctimas. Pero al mismo tiempo desplaza posibilidades de politizar otros tipos de violencia. Pensemos en Ni Una Menos en Argentina. Me fui por cualquier lado, pero... perdón. Todos los alumnos me viven criticando las tangentes por las que me voy. Yo no creo que sea característico o definitorio, ni mucho menos definitorio de América Latina. En realidad, buena parte de la literatura... ¿Dónde estás? Buena parte de la literatura en la que me inspiré para hacer este análisis es Gambetta, es los Snyder, que habla del intrequio, digamos, del intrequio que había entre el poder político y las organizaciones criminales, y la idea de venta de protección es justamente una idea de Gambetta. A diferencia de, y jamás osaría criticar a autores como Leshner en el momento de la cátedra de Leshner, pero a diferencia de buena parte de los autores de esa generación, yo no tengo la inteligencia ni la capacidad de caracterizar lo que pasa en América Latina. Nos pasan tantas cosas que no las definiría, digamos, incluso cuando uno habla de violencia y desigualdad, de la que hablé al principio. Uno dice, bueno, lo que mejor predice el aumento de la violencia es la desigualdad. Sí, pero en Venezuela es exactamente lo opuesto, hay más violencia y menos desigualdad. Entonces, yo utilicé esas herramientas para entender estos fenómenos. No creo de ninguna manera que sean exclusivos. En realidad hay trabajos sobre la política de violencia en África que hablan de los Twilight Zones, que es más o menos la idea de la zona gris. ¿Sí? Las colaboraciones, yo hace unos años colaboro con un grupo de periodistas que editan una revista que se llama Anfibia, que justamente la idea de anfibiedad es hacer trabajo académico y escribir como periodistas, o los periodistas que se empiecen a preocupar un poco por el trabajo académico. No creo que sea algo que solo se tenga que aplicar la combinación de métodos, otra vez diciendo para seguir con las barbaridades. Yo realmente creo en la poligamia metodológica, o la poliandria, para ser correcto. La poliandria o la poligamia metodológica. En este caso se hace lo que se puede con lo que se tiene a mano, digamos, sobre todo en zonas, digamos, uno puede decir que acceda a la información porque son zonas más vulnerables, pero yo no puedo ir al líder de la banda de los monos y tengamos una entrevista en profundidad, ¿no? Entre otras cosas está preso. Pero creo efectivamente que sí, que hay que combinar y hay que colaborar. Yo nunca, y quizás es mi propia inocencia, nunca había trabajado de manera detallada con expedientes judiciales, y mucho menos con escuchas telefónicas, que es la especie de sueño que muchos tenemos de acercarnos lo más cercanamente posible a una situación natural en la que el policía habla con el narco y le dice, y este le contesta. Es cierto que son mediadas, que están cortadas, por suerte en algunos casos yo pude acceder a los transcripts. Comparándolo con la serie The Wire es interesante porque en The Wire casi nunca
salvo un caso de alguien que es informante para la policía, en realidad no hay interacciones entre entre dealers y policías que estén actuando en contra de los que hacen las escuchas. ¿Sí? Pero yo y otra vez llegué de manera inductiva a esto. Y por otro lado, es cierto, el Estado es un campo, ¿sí? O un sistema de prácticas, si se quiere, para hacerlo de manera más concreta. Es un sistema de prácticas que hay tensiones, hay conflictos, hay mucha, ahí diría ambigüedad. Pero aquí estamos hablando de ambivalencia porque hay algunos actores estatales que están haciendo lo contrario a lo que es su definición de actor estatal, que es rompiendo con la ley. ¿Sí? Entonces, uno puede hablar del campo judicial como campo. Hay muchas tensiones, y es cierto. Incluso cuando uno lleva al nivel de que yo lo he querido siempre llevar, que es me encantó la expresión de burócrata, de burócrata de calle, que es la encarnación del Estado. ¿Sí? Hay actores que hacen cosas distintas. Pero una cosa es distinto y que haya tensiones a la idea burdiana de campo, ¿sí? Y otra cosa es que hagan efectivamente cosas contradictorias, ¿sí? En relación a la ley, en relación a lo que el Estado define como la ley. Para mí deberían que todas las drogas sean legales, digamos, pero eso no importa. Digamos, a lo que el propio Estado dice que es ilegal. ¿Sí? Creo que contesté más o menos todas, más o menos, como siempre. Sí, gracias. Sí, una pregunta muy breve. Era para entender cuántas veces normalmente, o sea, viste que la violencia se direcciona hacia la misma policía por parte de la banda de narcos. Y si viste, si hay una cierta, digamos, no sé, táctica dentro de este mundo, digamos, de limitar muertes violentas para evitar que el Estado, digamos, a nivel de opinión pública se genera atención sobre un barrio en particular y por ende, digamos, el Estado se presente con mayor efectividad, digamos, y tratando de limitar las colusiones y tratando de militarizar, digamos, el ambiente y cerrando el negocio, básicamente. Gracias. Por acá, también tengo una aquí. Una pregunta pregunta cortita que me surge de la imagen del niño que trae el cartel, en relación a, más allá de las manifestaciones ciudadanas y demás como esta, digo, ya comentaba que pues, podría propiciarse de esto de los mismos narcotraficantes. Más allá de eso, a nivel Latinoamérica, tomando como estudio de caso el barrio en Argentina, ¿qué otros niveles de reacción, por así decirlo, ciudadanos existen o se han dado o bien se están como que creando para en algún momento pudiesen estallar? ¿En qué contexto lo pregunto? Tomando en cuenta en México, dos casos que se me ocurren. Por ejemplo, el levantamiento del EZLN en el 94, en Chiapas, uno de los estados con mayor población indígena. Después de violación de derechos humanos y demás, se levantan, ¿no? Toman la cabecera municipal. Y algo más reciente y que, yo soy de México y quienes, pues, tenemos como que más información en relación a la violencia que se vive allá o que la hemos vivido en carne propia de una u otra manera. Bueno, en ese contexto surgen lo que le llaman las autodefensas, es decir, ciudadanos o campesinos y demás que toman las armas, crean sus grupos y a balear, ¿no? Tanto a narcotraficantes, policías, y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido va mi pregunta. En el caso del barrio de Rosario, ¿no están las condiciones dadas como para que surjan estos grupos en México denominados autodefensas? Hola, soy Javier Ruiz Tagle, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Te quería una pregunta muy corta. ¿Qué le dirías a autores como Robert Sampson, George Gardner,
que hacen regresiones sobre efectos de barrio. Ellos dicen que la mera concentración de la pobreza puede llevar a estas patologías sociales y pese a lo irrisorio que puede sonar lo que dicen ellos, tienen demasiada influencia sobre lo que hace el Estado, ese tipo de sociología. Y el Estado dice luego, después de eso, vamos a desconcentrar la pobreza, votar conjuntos como los de Bajos de Mena, etcétera. ¿Qué les diría ahí? Buena parte de la violencia de las bandas, en realidad a los mercados ilícitos no les conviene la violencia. Desde el punto de vista racional no tienen ningún interés en enfrentar violentamente al Estado, sino que utilizan la violencia para lidiar con sus competidores. Y de ahí que lo que se conoce como violencia sistémica surja. Digamos, buena parte de la violencia que genera la droga no es por consumo, no es por compulsión de me quiero fumar este caño, voy a matar a alguien para conseguir, sino que es como se resuelven los conflictos al interior del mercado ilícito. Cuando tenés un actor estatal participando ahí adentro es donde explota. Yo no vi evidencia que estos actores quieran atacar al Estado, ni mucho menos. Que el Estado, digamos, no los moleste a ellos. Y al mismo tiempo utilizan la violencia como recurso frente a sus competidores. En ese contexto, digamos, sería objeto de otra charla distinta, pero ¿qué hay más allá de la acción colectiva? ¿Qué hay más allá de esto? Hay un montón de acciones que usan sobre todo madres para proteger a sus hijos. Uno está muy acostumbrado a pensar que la violencia urbana rompe los lazos sociales. Hay un estudio maravilloso justamente sobre Monterrey, de Ana Villarreal, que habla de, con el tiempo, es cierto que la violencia te mete adentro de la casa, pero con el tiempo la gente se empieza a reconstruir ciertas tramas. Por ejemplo, salir juntos a el baile o al fin de semana. Eso reconstruye cierta trama porque la gente reconstruye otras formas de sociabilidad, ¿sí? En el caso de estos barrios y de muchos otros barrios que he visitado o que conozco, lo que se da a la gente es ciertas rutinas de protección. Rutinas de protección que la rutina, la palabra, si uno piensa en la raíz latina, la palabra rutina es root, es raíz, que los enraiza a cierto espacio y que de alguna manera los protege de cierta imprevisibilidad de la violencia. Entonces se dan un montón de rutinas. Por ejemplo, yo no cenar a cierta hora, dejar de salir a los chicos a cierta hora, pero al mismo tiempo, y en esto es que es un poco más problemático el análisis y más políticamente más problemático, es que muchas de estas rutinas incluyen el uso de la violencia. Esto es, yo he recogido un sinnúmero de historias del ejercicio de la violencia física contra menores, contra chicos y chicas, para evitar que estos entren a estos mercados ilícitos. Uno puede pensar en el ejercicio de la violencia como, y ahora voy a contestar la pregunta, pero por una tangente voy a llegar ahí. Uno puede pensar en el ejercicio de la violencia como crueldad. ¿Por qué un padre le va a pegar a su hijo? ¿Sí? Y ejercer, digamos, pegarle, como me decía una madre, hasta ver sangre salir de mis nudillos. ¿Sí? O encadenarlo a la cama para que no salga una nena. Encadenarla. ¿Sí? O darle con un palo en la espalda. Digo, y puedo ser lo más gráfico posible sin caer en la especie de pornografía de la violencia. Pero se ejecuta la idea de que ejecutar la violencia. Ahora, si uno entiende el contexto, que es lo que hacemos los sociólogos, de última lo que hacemos es entender el contexto. Si uno se pone en los pies de ese padre que lo faja al hijo o a la hija, o la madre, porque buena parte de ellas son madres que violentan a sus hijos, si entiende este contexto, ¿sí? Es un ejercicio de violencia que no es crueldad, que no es con el objetivo de humillar o de amedrentar a su hijo, sino de prevenir un mal mayor. En un contexto en que el Estado está traicionando lo que es lo correcto. ¿Sí? Esa violencia interpersonal, que yo no leería como Fanon, pero sí se entiende, se comprende, no la justifico, ¿sí? Pero la entiendo en el sentido de que si yo estuviese como padre de dos adolescentes, ¿sí? Que jamás probaron un porro de marihuana,
Pero si los quiero en este contexto, en el que sé que si para conseguir un porro, o un, como se le diga acá, tienen que salir y la vida les corre riesgo, yo les pregunto a ustedes y les devuelvo las preguntas, si ustedes, si ustedes no utilizarían la violencia. ¿Sí? O en casos extremos, que es, ahora voy a contestarte, pero en casos extremos, que es cuando el Estado, es un escenario que ni siquiera Foucault en su biopolítica podría haber predecido. ¿Predicho? Predecido. Que es, voy a llamar a la policía para que arreste a mi hijo, porque está fuera de control. Llamar a una policía que yo sospecho que está en el tráfico de drogas para que me arreste al hijo. ¿Qué forma de biopolítica más extrema uno puede pensar que involucrar al Estado en regular la vida al interior de la esfera doméstica? ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en este contexto hay algunas acciones colectivas y lo más parecido que nosotros hemos registrado a otros fenómenos de América Latina son los linchamientos. A violadores, por ejemplo, a depredadores sexuales. ¿Sí? No he registrado ni en Rosario ni en Ingenio Budge intentos como... Uno puede pensar, pero son organizaciones como más espontáneas. La idea del linchamiento, yo tengo un estudiante que estudia estos temas en Bolivia, no hay estos intentos por organizarse de manera armada frente a esto. Uno debería pensar en cuáles son las condiciones para que esto suceda y si esas condiciones, como vos preguntabas, si esas condiciones están dadas. Y honestamente con este particular estado que estamos enfrentando no creo que esa sea una posibilidad. Si es una solución o no, no me corresponde a mí jugarlo, digamos. Pero sí, para contestarte, yo no tengo una respuesta. Tengo esa foto en mi oficina. Hace 2013, 5 años. Todavía no tengo una respuesta. Si yo lo tuviese ese chico adelante mío, no sé qué le diría. ¿Sí? Digo, tendría muchas cosas para decirle, pero él no va a tener paciencia para una exposición. No sé qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Por suerte los sociólogos estamos exentos de tener que decirle a la gente lo que tiene que hacer, entonces estamos curados. ¿Qué le diría a Samson? Le diría en realidad que hay muchos otros barrios pobres que no sufren estos altos niveles de violencia, con los mismos efectos de barrio, los neighborhood effects. Y que es una realidad totalmente distinta en cuanto a cómo el Estado interviene en el gueto negro, que es, digamos, lo que él tiene en mente cuando analiza él y Kirk y Papakristos y todos ellos que hablan de los efectos del espacio, que creo que, de hecho, hay efectos espaciales sobre esto, de eso no lo dudo. Ahora, tendería a pensar que más que lo que yo le diría a Robert Samson es lo que le dijo Tom Slater a toda la literatura sobre los neighborhood effects, que han descubierto el efecto de la clase social en la vida de la gente. Pero quizás estoy ridiculizando toda una línea de investigación, pero que en realidad sí, ese efecto de la marginalidad, ese efecto de que esta gente vive donde vive, que la escuela es un depósito, que el hospital no atiende a nadie, etcétera, etcétera. Y podría seguir y sí, me transformo en una especie de político digamos, una especie de acusación sobre el estado del Estado, digamos. No sé si te estoy contestando o no, pero bueno, estoy intentando. Una última consulta. ¿Puede ser? Hola, yo tengo experiencia con mujeres en cárcel. Pensaba en lo potente del doble mensaje o entre comillas, de la ambivalencia de un mensaje, de la comunicación y de las narrativas que se producen hoy en día. Pensaba en una analogía entre las familias que yo he percibido que por un lado las castigan y por otro lado las protegen, en que no quieren que sean delincuentes, pero en la tarde ponen la mano para que le entreguen la plata, no importa de dónde provenga. Y el Estado, que en el fondo como que pareciera inocular antibióticos y bacterias indistintamente en distintos momentos y nos produce como mensaje esquizofrenogénico. Y me da miedo eso. ¿En qué podría terminar esto?
Iba a utilizar una imagen que quizá no es... en realidad no la uso yo, la usa Loïc Bacant, que habla de cómo el Estado reacciona pornográficamente frente a estos problemas. Pornográficamente porque los movimientos son siempre predecibles y uno sabe dónde termina. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Cada vez que hay campaña electoral, con distintos términos, los funcionarios del Estado, acá se habla de puertas giratorias, en Argentina bajar la edad de inimputabilidad, es casi predecible lo que va a pasar y en el minuto en el que va a pasar. Se reacciona punitivamente frente a los problemas sociales que ocasiona la pobreza, la marginalidad. Reaccionemos con cárcel. Cuando cualquier político sabe que lo que está ocasionando todo esto, ¿sí?, no se puede resolver con una estrategia punitiva, pero se reacciona de manera punitiva. ¿Por qué? Porque el discurso de la seguridad, de la inseguridad, está dominado no por quienes están más afectados por la inseguridad. Si uno, digamos, como decía al principio, las tasas de homicidios, si hay algo que no son democráticas. Uno sabe quiénes mueren más, pero quienes más mueren no dominan el discurso de la seguridad. Quienes más están inseguros hablan poco y nada sobre la inseguridad públicamente. Los más pobres. Si uno lee, abre el Mercurio, abre La Nación, es la clase media hablando de cuán inseguros están. No estoy diciendo que eso sea una sensación, están inseguros, la gente la asalta, la roban, a veces la matan, y enseguida los políticos reaccionan con lo que Bacán llama el populismo punitivo. Yo creo que ellos quieren mano dura, y les doy mano dura, les hablo de las puertas giratorias de las cárceles. ¿Por qué? Es una gran pregunta para la cual no tengo efectivamente respuesta como para lo de este chico. ¿Por qué se sigue reiterando la idea de punición? O sea, creo que sí sin caer en una especie de... Lo que uno de los colaboradores de Lechner, José Nuno, que escribía, hablaba del hiperfuncionalismo de izquierda, digamos, sin caer en una especie de hiperfuncionalismo de izquierda, sospecho por qué se reacciona con populismo punitivo, y es un populismo punitivo que atraviesa tanto al progresismo como a la derecha, ¿sí?, en toda América Latina. ¿Sí? Y se reacciona sabiendo que en realidad la cárcel no resuelve esos temas, justamente porque se sabe que buena parte de las cárceles, al menos de los hombres, son fábricas de violencia. ¿Qué queremos? Cuando se habla de puerta giratoria, ¿qué queremos? ¿Que se queden para siempre ahí? ¿O que se queden 10 años, que salgan más violentos? Y sabemos que son fábricas de crimen. Pero no. Bajemos la edad de imputabilidad. Porque matan a un chico de 15 años, y en el barrio donde vive mi mamá, mataron a un chico de 15 años, la vicepresidenta, a quien conozco, dice, hay que bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Esa es la reacción. Cuando sabemos, el informe que presentaron antes, la enorme mayoría de quienes están en las cárceles no están ahí por crímenes violentos, ni en Estados Unidos ni en toda América Latina. Pero nos agarramos de esa falacia de agarrarse de este pequeño, de este chico de 15 años para decir, pero ¿por qué digo esto? Porque es predecible. En épocas electorales, tanto la izquierda como la derecha reaccionan con este populismo punitivo. Tenemos que dejar que la puerta que no gire más, hay que meter más bala, hay que mano dura, distintos eufemismos. Fíjense quien inaugura, otra vez me fui por la tangente, quien inaugura la idea de tolerancia cero, el comisario Bratton, en Nueva York, en Los Ángeles, en Nueva York, va de visita por América Latina, llega a Buenos Aires. ¿Cuál es el día que llega a Buenos Aires? ¿Dónde va? A la villa, porque ahí está el problema. Ahí hay que meter bala, ahí hay que dejar... ¿Sí? Cuando mucha de esta gente, o sea, no estoy descartando la vulnerabilidad que tiene esta gente, efectivamente, se están matando entre sí. Y esto no es, ahora, es, así como se habla del feminismo carcelario, ¿es la solución meter a todos los hombres presos que le pegan a la mujer? Digo, esto es otro tema, ¿sí? Pero es la solución. Sabiendo de eso... Bueno, más que nada un comentario. Creo que igual es importante recordar el hecho que en ciertos lugares, en ciertos barrios, funciona esta dinámica del traficante como benefactor. El traficante que hace de Estado, de lo que no entrega el Estado,
a la gente de ese barrio y que por lo tanto genera una dinámica de protección de sus vecinos en esa relación de entregarles lo que el Estado no les provee. Y por otro lado, lo que mencionabas de que el hecho de esta violencia que tiene que ver cómo resuelve sus conflictos, por ejemplo, entre clanes familiares, como se da en algunos barrios acá en Chile, esta necesidad de que, claro, quieren que el Estado no les moleste, pero en el fondo también hay que entender la propia labor policial. La labor policial, la labor investigativa, no hablando en términos de colusión, sino que la labor propiamente tal investigativa también tiene que ver con establecer un vínculo, porque de alguna parte hay que sacarle la información, y sobre todo porque por ejemplo, como se produce aquí en Chile, para los clanes familiares, en realidad, también sirve tener un nexo con la policía, porque tú quieres que al otro le vaya mal, y eso significa dar información a la policía para que el otro caiga. Eso. Yo te quería hacer unas preguntas también, Javier, acá. Manuel. Una es el factor nacionalidad, porque leyendo trabajos tuyos de Villa Miseria uno se da cuenta que la prensa, los agentes del Estado, al momento de aproximarse a la Villa Miseria lo hacen no solo bajo la categoría o clasismo desenfadado, sino también racismo. Entonces yo me preguntaba si la policía, haciéndose cargo de esto, o padeciendo esto también, en su relación con las bandas no privilegia a los argentinos que pueden venir del interior en desmedro de bandas formadas por gente que viene de otros países, que es algo que también ocurre en la Villa Miseria. Y lo otro tiene que ver un poco con la historia de todo esto, porque a veces por sentido común uno tiende a creer que la corrupción y este vínculo perverso entre traficante y policía es algo que se origina cuando las drogas se convierten realmente en un botín muy valioso, digamos, y generan mucha plata. Pero en general las policías en América Latina, y esto proviene del caso francés, se formaron reclutando delincuentes. O sea, históricamente los policías eran transgresores y agentes de la ley. Entonces esto en realidad tiene una historia de muy larga data. Yo no sé si te has metido un poco con eso, porque no es un fenómeno reciente. O sea, en Chile en los 60 los policías le decían los macheteros con placa. Y eso lo decían los propios policías honestos, que eran en realidad muy pocos. Eso, y lo último también bien breve, el tema de la literatura, porque tú mencionas el rumor, que es muy interesante hacerse cargo del rumor y no sencillamente descartarlo como un pecado metodológico positivista, pero en general la literatura policial de género negro, que empieza en Estados Unidos en los 20, se origina precisamente para dar cuenta de la erupción de las mafias, a propósito de la ley seca. Y en América Latina hay mucha literatura policial que en el fondo se ha ocupado de estas zonas grises, a veces anticipando las investigaciones de los propios cientistas sociales. Entonces, no sé si has pensado de alguna u otra manera incorporar esto como una especie de fuente adicional. Es bien interesante lo que decís, porque buena parte de lo que yo estuve leyendo viene de literatura sobre mafias y la historia de la mafia en Nueva York, que justamente la ley seca, lo que quiere hacer la policía es, Federico Varese lo cuenta muy bien, cuando la policía entra y rompe con el negocio del alcohol y rompe con esa protección, lo que hace es, bueno, quienes queremos traficar necesitamos la protección de otro. Ya la policía, gracias a un movimiento social, miren las consecuencias no queridas de la acción, un movimiento social que dice reformemos la policía, no puede ser que estén en colusión los policías con los que venden alcohol. Éxito del movimiento social, la policía se retira de ese mercado. Pero ahora los que venden alcohol necesitan protección. El origen de la mafia en Nueva York. ¿Sí? Entonces piensen dos veces antes de hacer un movimiento social. Creo que esa literatura es muy central a la hora de entender esto. Buena parte de partes del periodismo y algunos especialistas dicen, bueno, la ausencia de carteles grandes en Argentina, de grandes grupos narcotraficantes, se explicaría en parte, cosa que como sociólogo, digamos, tiene sentido, pero sentido sociológico no le encuentro mucho asidero, que es que no existen estos carteles porque efectivamente el cartel es la policía. ¿Sí?
En cualquier caso, creo que sí, y creo que es importante ahondar, y he leído mucho sobre la historia de la policía, y hay incluso, digamos, descripciones. Hay una película que se llama El Bonaerense, que describe muy bien cómo en realidad aprender a ser policía es aprender a delinquir. ¿Sí? Y en esto no hay demasiado sorpresa. Sin embargo, y aquí sí, más como sociólogo, pienso que como no funciona en todos lados de la misma manera, y no funciona siempre de la misma manera, esta idea de cartel, de grupo, que efectivamente es más o menos uniforme, me hace algún ruido. Vos fijate, Manuel, que yo no contesto a propósito porque no quería complejizar el análisis, pero aquí lo conté sin la variable nacional o étnica. Pero a quienes le plantaban droga eran algunos peruanos, que son los sospechados de manejar el tráfico de drogas en la zona. No solo son sospechados, efectivamente, como bien lo describe Cristian Alarcón, buena parte de los peruanos que participaban en Sendero Luminoso adoptan sus tácticas organizativas que aprendieron en la guerrilla para organizar el comercio de drogas en la capital federal. Esto no lo cuento yo, sino que lo cuenta Cristian Alarcón de manera, que es chileno además, de manera muy clara en si me querés, quereme tranza. ¿Sí? Digo, esto para decir algo que, en referencia a lo que me preguntaban antes, otra vez me voy por cualquier lado, que en realidad la sociología política y la ciencia política para hablar de estos temas iluminan bastante menos que el buen trabajo periodístico. ¿Sí? Ahora, ¿es que la policía por racismo, por etnicismo, está apuntando a los peruanos? O, como creo yo, es porque los peruanos no tienen las redes establecidas ya, y lo que están estableciendo, a quienes están protegiendo, es una dinámica muy similar a la que se dio en los saqueos del 2001. ¿A quién protejo yo? Al que tiene mi teléfono para llamarme, al que tiene una relación preestablecida. Y como estos son recién llegados al barrio, no tienen esas relaciones. ¿Sí? Dicho esto, y contradiciéndome, cuando entrevisté a policías, ellos tienen una explicación étnica del crimen, que es que, y acá son los bolivianos y los peruanos los que cometen más violencia. Yo hice la cuenta, no es así, pero los policías creen que es así. Y según lo primero que uno aprende en una clase de sociología es si la gente cree que algo es reales sus consecuencias. Y los policías creen que el crimen es de bolivianos y de peruanos o de paraguayos, ¿sí? Que de acuerdo ya a los médicos son los peores, porque los bolivianos son los peores porque te matan con martillos. ¿Sí? Tienen esta categoría, estos esquemas clasificatorios burdianos que dice el boliviano te mata con un martillo, el paraguayo con un cuchillo y el argentino te pega un tiro. Ahí no estaban los peruanos. Pero hay una dimensión étnica que hace falta explorar, pero que hace falta explorar en relación también al sistema de relaciones que se está poniendo en juego. No creo que sea porque muchos de ellos son en realidad hijos de peruanos, bolivianos, ya segunda, tercera generación, y son policías, ¿sí? Y son del propio barrio. ¿Sí? Y esto en relación a lo que me preguntaban antes de labor policial. Hay mucho trabajo sobre estos mismos temas en Brasil que sí, ¿dónde estás? Que prueban y demuestran que los traficantes efectivamente funcionan como benefactores. ¿Sí? Quizá es parte de la evolución del tráfico, no lo sé. Yo no tengo evidencia, y en esto quiero ser muy claro, o sea, por ahí existe la evidencia, pero yo durante 3 años y en base a entrevistas, conversaciones, los chicos, los punteros, los policías, no tengo ninguna evidencia para decir que efectivamente estos traficantes funcionan como benefactores. Sin embargo, los que sí funcionan como benefactores son los dirigentes políticos que alguna relación, que desconozco, tienen con los narcotraficantes. Entonces, el que es benefactor, si uno ve la literatura en Brasil, el traficante compite contra los líderes políticos y le dice, salí de acá porque yo quiero controlar la zona. Yo sospecho que hay un acople en el caso de Buenos Aires, que no están compitiendo. Entonces, el que es visto que benefactor se ve como efectivamente, de alguna manera, aliado al narco. ¿Sí? Y es cierto,
otra vez, yo no hago criminología, para mí todo esto es nuevo, pero es cierto que la labor policial necesita informantes, ¿sí? Ahora, necesita informantes sobre acciones ilegales, ¿sí? Lo que uno ve en las escuchas es que la banda le hace inteligencia a la policía para reventar a sus competidores. Ahora me acuerdo el nombre. Si alguien vio The Wire, uno de los mejores actores es Omar, ¿sí? Omar, que le hace inteligencia a la banda, para que lo dejen a él fumar tranquilo, no para hacer su negocio, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la idea de hacer inteligencia al revés, que la policía le haga inteligencia a la banda sobre sus propios miembros, eso es algo que yo no sabía, digamos. Y que a esta altura, después de 20 años de hacer sociología, necesito algo que me entretenga un poco para hacer sociología, y esto es bastante entretenido, porque es, en el sentido más ahora de etnográfico, paradójico o contraintuitivo, que es que los actores están haciendo algo que en realidad uno esperaría que no hagan. Y eso, para quienes pensamos que la etnografía no solo tiene que describir, sino que explicar, es central. Porque cuando uno identifica un acertijo, puede empezar a mover solo una descripción de esto está pasando a una respuesta a una pregunta que empieza con ¿por qué está pasando? ¿Sí? Esto es mover la etnografía hacia cierto carácter explicativo, que yo creo que debe tener, que no solo tenemos que interpretar. ¿Sí? Que, bueno, ellos están protegiendo. Bueno, ¿por qué están protegiendo? Eso. Bueno, quería agradecerte, Javier, por la conferencia, que no fue cuesta abajo, y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Gracias.